Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, es considerado uno de los operadores políticos mejor conectados del Partido Demócrata, uno de sus mejores activos para levantar financiamiento electoral debido a su cercanía con la industria petrolera, y uno de los miembros más influyentes del establishment que hoy controla la Casa Blanca y el Senado. The Denver Post, el periódico que ha cubierto la trayectoria de Ken Salazar desde que trabajó en la oficina del gobernador de Colorado en la década de los 80 hasta su paso por el Senado y por el Departamento del Interior en la administración de Barack Obama, asegura que la lista de teléfonos del embajador vale una fortuna en términos de contactos en el Partido Demócrata. La influencia de Salazar en el establishment político americano es de tal magnitud que en el 2016 Hillary Clinton lo nombró jefe del equipo de transición. Si el Partido Demócrata hubiera alcanzado los 270 votos del colegio electoral hace 6 años, Salazar se habría convertido en una de las aduanas políticas más importantes de Washington. Esta imagen contrasta radicalmente con el argumento del reportaje que publicó The New York Times este lunes en la primera plana de su edición internacional, que la administración de Joe Biden ha perdido la confianza en Ken Salazar para avanzar los intereses estadounidenses en México debido a su extrema cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador. La pieza del New York Times dibuja a Salazar como un funcionario de segunda línea que se dejó atrapar por la narrativa populista de López Obrador. Hace referencia a 2 reuniones con personajes que en Palacio Nacional son considerados rivales institucionales de la Cuarta Transformación: el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y María Amparo Casar, la directora de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, una organización de la sociedad civil que recibe financiamiento del gobierno de Estados Unidos. Personas con conocimiento de ambas reuniones dijeron a The New York Times que Salazar le pidió una explicación a Córdoba sobre los alegatos de fraude electoral de 2006. Vamos a tener nuestro propio gobierno de conformidad con el artículo 39 de la Constitución. Y que cuestionó a Casar por las presuntas aspiraciones políticas de MCCI. Se trata de 2 elementos característicos del discurso de López Obrador. Esté financiando a grupos políticos que están en contra nuestra. El embajador de Estados Unidos en México ha justificado la cercanía con López Obrador, diciendo que hace 9 meses no había ningún diálogo entre Estados Unidos y México sobre estos temas, refiriéndose a la política migratoria, a la coordinación en materia de seguridad binacional y a las disputas de inversión en el marco del TEMEC, particularmente las del sector energético, los 3 temas más importantes de la relación bilateral para Washington en este momento. The 3 leaders are completely supportive of the USMCA, and there is agreement there that it's going to be implemented, and it's essential to what we want to do on the integration of the North American supply chain and the economy. Ken Salazar ha estado decenas de veces en Palacio Nacional, un activismo que supera el de la mayoría de los funcionarios del gabinete federal y a todos los gobernadores. El modus operandi del embajador es congruente con el rol que históricamente ha jugado como cabildero en el sistema político de Estados Unidos. Antes de llegar a México, Salazar fue socio de la poderosa firma legal y de cabildeo BillmerHale, en la que cobró al menos $3.84 millones por sus servicios, de acuerdo a su declaración patrimonial. BillmerHale es una compañía que ha penetrado completamente la estructura de la administración de Joe Biden. Los colaboradores que transitaron de esta firma al actual gobierno incluyen a Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Interior, Jonathan Sederbaum, asesor legal del presidente en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Danielle Conley, viceconsejera jurídica de la presidencia, David Cohen, vicedirector de la CIA, y Brian Boynton, subprocurador de la División Civil del Departamento de Justicia. En el ecosistema de BillmerHale, Ken Salazar destacó por ser el representante por excelencia de la industria petrolera y energética. Su trabajo como cabildero incluyó la asesoría a firmas como Anadarko Petroleum, Chevron y ConocoPhillips. Como senador, Salazar votó a favor de la reforma energética de George W. Bush en 2005, que otorgó exenciones a compañías de gas y petróleo shale. Posteriormente, como secretario del Interior en el gobierno de Obama, aprobó permisos para buscar hidrocarburos en el Ártico, promovió el polémico oleoducto Keystone XL y cambió el uso de suelo de miles de hectáreas para la operación del fracking, que eventualmente dio origen a la revolución energética estadounidense de la década pasada. En Colorado, Salazar es reconocido como el poder fáctico que determina ganadores y perdedores en las elecciones locales. Sus candidatos tienen un común denominador: son financiados por la industria petrolera. De acuerdo a The Intercept, Joy Neguse, quien fue electo a la Cámara de Representantes en el ciclo 2018,
ganó su contienda en gran medida gracias al dinero y a los contactos de Ken Salazar, particularmente al financiamiento de Wilmer Hale y de Brownson Hyatt Farber & Schreck, una firma de cabildeo que ha financiado al ahora embajador de Estados Unidos en México, que mantiene fuertes vínculos con la vocera de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y que tiene a Sempra Energy como uno de sus principales clientes. I, Kenneth Lee Salazar, Do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States Este contexto vuelve difícil de aceptar el argumento de que Ken Salazar se ha alineado con la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador. En los hechos, el embajador de Estados Unidos en México fue el responsable, junto al zar contra el cambio climático del gobierno estadounidense, John Kerry, de convencer a Alejandro Moreno Cárdenas y a Rubén Moreira, los líderes del PRI en la Cámara de Diputados, de votar en contra de la reforma eléctrica de la 4T. De acuerdo a Salazar, actualmente hay $30,000 millones en inversiones estadounidenses en el sector eléctrico en disputa por la política energética del gobierno de López Obrador. Citibanamex estima que la cifra podría alcanzar los $85,000 millones si esta administración implementa los planes más agresivos preparados para este sector. Ken Salazar mantiene un récord mixto en los 3 temas que más le interesan actualmente a Washington de la relación bilateral con México. La cooperación en materia de seguridad fue cooptada después del fiasco de la repatriación del general Salvador Cienfuegos. Las disputas en el sector eléctrico probablemente serán atendidas en paneles de arbitraje del TEMEC, y la política de inmigración sigue estando bajo control militar en México, pero ha adquirido una nueva relevancia política después de que fue encontrado el tráiler con 53 personas muertas en las afueras de San Antonio, Texas. La publicación del New York Times sobre Salazar es un reflejo del malestar que este récord ha generado entre un grupo de funcionarios que ha puesto una relación de mayor presión y hostilidad al gobierno mexicano. De acuerdo al discurso y a la implementación de ciertas políticas públicas, esta visión sería compartida por Merrick Garland, Procurador General de Estados Unidos, Ann Milgram, directora de la DEA, Catherine Tai, representante comercial de Estados Unidos, Jennifer Granholm, secretaria de Energía, e Isabel Rojas Scott, asesora del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental. El embajador de Estados Unidos en México reitera que el cabildeo seguirá siendo su modus operandi. La semana pasada le dijo al diario Reforma: "No siempre estoy de acuerdo con el presidente López Obrador, pero tenemos un buen diálogo".